Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos en el Lobby, un espacio donde hablamos de temas que atañen a la mujer en su día a día. Yo soy Marisol Pastor. Y yo soy Mariana Torres y estamos aquí en un nuevo episodio. Para mí es un placer como siempre y tenemos un tema súper importante como siempre que hablamos aquí en el lobby. Ay, sí. Con vinito y con invitados muy especiales. Y con su compañía. Y con mi compañía, mi compañera. Y con la de ellas. Sí, con la producción que es muy chula. Hola. Hoy vamos a hablar de este tema que mira, que yo creo que nadie habla y todos lo hemos vivido, como es el apego emocional. Apego emocional, hay apego monetario, hay apego de muchos tipos, pero hoy vamos a hablar del apego emocional. Sí, además es un tema que nos impacta mucho y muy profundamente en nuestras relaciones. ¿A que sí, Delia? Así es. Bienvenida. Como diciendo sí, es así, ¿verdad, Ay, Delia? muchísimas gracias primero que todo por la Bienvenida. invitación. Para mí un placer compartir con ustedes este tema tan especial, Sí, es un tema, importante realmente. sí, que hay que conocer, que hay que darle visibilidad y voz. Sí, definitivo. Claro que sí. Tú tienes años de experiencia en el campo de psicología clínica y desarrollo emocional. Así ¿verdad? así es. Qué bien, sobre todo tratando estos temas tan delicados. Sí, realmente, y si tú supieras que son temas que cuando uno lo ve así de manera aislada, uno no se da cuenta de qué tan frecuente uno los ve, porque no siempre, cuando te llega, por ejemplo, un paciente a la terapia, viene con una demanda que tiene que ver con esto, y uno lo trata de forma como integral, pero ahora que yo lo veo de manera aislada, mientras me preparaba para venir aquí, yo me daba cuenta, wow, de verdad que tiene un impacto en toda la vida de todos, realmente. Exacto, en cómo nos relacionamos, en los patrones que seguimos. Es así, Sí, sí. es así. Pues sin más preámbulos, vamos a meternos un poquito en este tema tan profundo y tan chulo. Y cuéntanos un poquito qué es el apego emocional. Mire, el apego emocional es un vínculo que se establece durante la infancia, empezando por ahí, durante la infancia con los cuidadores primarios. Sin embargo, a pesar de que es un vínculo que se empieza a establecer en ese momento, en esos primeros años de vida, nos acompañan durante todo el tiempo. Hasta que, si son apegos no sanos, ¿okay? Que ya vamos a hablar de eso más adelante, pues obviamente al momento de buscar la ayuda adecuada, empezamos a trabajarlos y vamos cambiándolos y transformándolos. Interesante, es decir, Sí. que el apego se forma de las interacciones tempranas con nuestros cuidadores, porque no siempre, a veces no están nuestros padres, quizás. A veces está la abuela. Entonces, eso se forma desde pequeñito, el apego. Sí, desde pequeños. Por eso se habla de cuidadores primarios. No se hace referencia específica, tal vez, a mamá o a papá, sino a esas personas, pues, que les toca cuidarnos, porque obviamente somos todos diferentes, tenemos historias totalmente distintas, pero siempre va a haber un adulto que es el que va a tener como la voz cantante en ese inicio, exactamente, de nuestras vidas. Y por ejemplo, disculpa que te interrumpa, Marisol, una pregunta que es lo que yo no entiendo, porque ¿hasta qué punto yo me debo apegar a mis padres o a mi cuidador cuando estoy pequeño? ¿Hasta qué punto se debe soltar eso? No tanto como la persona que sufre el apego, sino como quien lo da. ¿En qué momento se debe soltar para que no se sufra en la adultez ese apego? Mira que lo que pasa no es un tema tanto de soltar, sino de saber dar el espacio adecuado. Que ahí es cuando hablamos del apego seguro, que es cuando tú estás presente, tú validas, pero tú también das espacio a que ese ser humano que está empezando a formarse tenga espacios de exploración. Entonces ahí tú estás acompañando, pero tú también le estás dando la libertad y el mensaje es, tú puedes también hacerlo. Entonces yo creo que más que soltar es ese acompañamiento sano. Sí, que estoy, pero
Exactamente. Muy interesante. Entonces, el apego se forma a partir de las interacciones tempranas con nuestros cuidadores, pero realmente, ¿cómo se traslada esto a la vida de La adulto, en la adultez? Mira, todo depende del tipo de apego. Hablamos generalmente de 4 tipos de apego, perdón. Hablamos generalmente de 4 tipos de apego. Y dependiendo del que desarrollemos, ¿ok? Con nuestros cuidadores, pues vamos a tener una respuesta u otra en las relaciones que desarrollemos, sobre todo las relaciones más cercanas. Ya hablando como en materia, vamos a hablar, por ejemplo, de las relaciones de pareja. Ahí es donde más se refleja esto. Y obviamente el tema de los patrones, que hace unas semanas ustedes lo tocaron con Denise, Ajá. de Pueden de ir esa a verlo. transmisión, sí. Muy bueno ese episodio realmente. Ahí viene también el transmitir, pero vuelvo y digo, y quisiera hacer un llamado a la normalización de recurrir a donde los especialistas a trabajar cualquier trastorno, cualquier situación que uno vea que no encaja en su vida o cualquier intranquilidad que uno tenga, tratarla de la manera adecuada. Entonces, ya que sabemos lo que es el apego y cómo se desarrolla, ¿no puedes hablar un poquito de los diferentes tipos de apego y explicarnos los principales y también cómo se desarrolla? Danos como un ejemplo de cada uno para que la gente entienda un poquito más. Claro que sí. Como yo les comenté antes, tenemos 4 tipos de apego, ¿ok? Vamos a empezar con el apego seguro. El apego seguro se da cuando los cuidadores primarios están ahí, como yo decía, están presentes, dan soporte, te dan la confianza suficiente cuando tú eres niño o niña para que tú explores el espacio, pero tú, o sea, lo bonito de este apego es que tú sabes que cuando tú te vayas a caer, por ejemplo, hay alguien que te va a sostener. Tú tienes esa seguridad de que puedes ser vulnerable, que es lo que pasa cuando tú eres adulto. ¿Qué pasa? Que eres una persona segura, tienes una buena autoestima, eres una persona que te permites ser vulnerable sabiendo que no necesitas que otra persona te valide, porque lo que tú sientes y piensas ya tiene un valor, porque tú existes y eres visto. Entonces, pues obviamente este tipo de personas son las personas que se relacionan de manera más equilibrada. ¿Ok? Luego podemos ver el apego evitativo, que es este apego que se desarrolla de una relación del infante con los cuidadores primarios en el cual el niño está siendo de cierta forma rechazado, ¿ok? O los padres son emocionalmente distantes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando somos adultos, si hemos desarrollado este tipo de apego, cuando somos adultos, lo que mostramos es, buscamos o tenemos, mejor dicho, una tendencia a una independencia extrema, que eso tampoco es real, porque no vivimos solos, no somos islas. Entonces, tendemos a buscar o a tener una dificultad, vamos a decirlo así, para relacionarnos de manera íntima, emocionalmente hablando. ¿Okay? Luego pasamos al apego ansioso, que es el que se desarrolla de una interacción inconsistente o una indisponibilidad emocional por parte del cuidador primario con el infante. Entonces, ¿cómo lo vemos en un adulto? Pues con una persona totalmente insegura, una persona que necesita una validación constante de las demás personas que le rodean, una persona sumamente ansiosa. Entonces, pues obviamente es una persona que termina buscando una atención constante de los demás. Y ya para finalizar tenemos el apego desorganizado, que es como el más profundo, porque aquí ya estamos hablando de que se desarrolla a partir de una relación del infante con su cuidador abusiva, que puede ser abusiva, ¿ok?
y también, pues, obviamente, que genera un trauma. Aquí vemos cómo se ve esto en el adulto. Pues una persona que vive confundida con lo que siente, con lo que piensa, una persona que tiende a tener trastornos, posibles trastornos de personalidad y posibles trastornos, por ejemplo, alimenticios. Por ejemplo, esto entraría, yo que soy de padres divorciados, entraría por lo menos el apego ansioso cuando uno sufre de pequeño el divorcio. Pero todo depende cómo se maneje, Ok. ¿ok? Todo depende de la interacción o la dinámica que se dio en ese momento de esa separación, porque hay formas y formas de manejar todos los tipos de situaciones pues que se presentan en la vida, ¿sabes? Pero es muy probable, Bueno, porque obviamente el divorcio no es un escenario ideal para un niño, ¿no? para un niño. Todo depende mucho de la edad, de cómo se manejó, qué situación llevó a esta separación. Son variables que uno tiene que tomar muy en cuenta. Sí, cada caso es muy particular, ¿no? Así es. Y estos estilos es impresionante cómo pueden influir en nuestra vida adulta. Lo digo por ese tema. O sea, a mí me tocó enfrentar de que yo sufría de un apego ansioso. O sea, yo necesitaba, no sé si lo estoy confundiendo, pero a ver, desde mi ignorancia, yo necesitaba la aprobación siempre, de lo estoy haciendo bien. Sí. Entonces, por eso siempre traté de hacerlas, de graduarme, de trabajar, de hacer las cosas bien, porque nunca tuve lo estás haciendo bien. De hecho, es que las personas, mira lo que tú has dicho, qué interesante. Yo trataba de hacer las cosas bien. Las personas que desarrollan un apego ansioso tienden a ser perfeccionistas. Tienden a ser perfeccionistas. Porque como tú estás buscando esa validación, pues tú lo quieres hacer bien a toda costa. Sí. Aun cuando es algo que te está obsesionando y te drena emocional y mentalmente. Sí, de hecho, las discusiones hasta en mis relaciones personales me afectaban mucho porque no quería, o sea, porque evidentemente quería estar apegada y no quería que nada dañara esa relación. Entonces pasaba por encima de mí para que la otra persona no se fuera, quizás era un apego como ansioso, ¿cierto? Es así. Y por eso digo que pues, como algo de pequeñito nos puede influir en la vida, Es así. pero ¿cómo puede yo, porque me tocó reconocerlo por eso, porque creía que ya era demasiado la necesidad de estar apegada a algo, a las cosas. Pero ¿cómo puede, para quienes nos están escuchando, cómo podemos empezar a reconocer esos patrones? Mira, lo primero es, y como yo dije al inicio, cuando uno siente que hay algo que no va bien, inmediatamente permitirse a uno mismo cuestionarse y buscar la ayuda adecuada. Y cuando tú empiezas ese proceso terapéutico, ¿ok? Que es ese camino de sanación, empiezas entonces a crear una conciencia. Y es el tema de la conciencia. A veces la gente me dice, bueno, pero ¿cómo yo creo conciencia? Es un tema de no quiero decir un ensayo-error, pero definitivamente es un ejercicio. Un ejercicio que vamos haciendo en el cual vamos por un camino y vamos viendo a un lado y al otro, porque ya ahora sabemos que hay algo que no está bien. Entonces yo tengo que aprender a identificar. Y yo voy caminando y me voy fijando qué cosas sí, qué cosas no. Y a medida que yo voy viendo lo que no va bien, entonces yo lo voy trabajando. Y eso es hacer conciencia. ¿Va a ser un camino perfecto? No. ¿Va a ser un camino rápido? No. Todo esto toma tiempo. Pero lo bonito de todo el proceso es que cada camino es individual. El tiempo, eso es muy personal. Y lo importante es iniciar el proceso. Interesante, Delia. Ahora me gustaría hablar un poquito un poquito más sobre cómo estos estilos de apego afectan a nuestras relaciones realmente, sobre todo en las mujeres que a menudo están o se sienten atrapadas en relaciones problemáticas o con patrones repetitivos, que esto suele pasar mucho. Entonces, ¿cómo influye un estilo de apego inseguro en las relaciones amorosas, por ejemplo? Bueno, justamente mira lo que tú acabas de comentar. Nos metemos en un patrón repetitivo. Volvemos otra vez al tema de los patrones. Uno tiende a repetir eso que uno aprendió, porque es algo que tú tienes en el sistema, lo tenemos ahí dentro. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que no lo trabajamos, seguimos reproduciendo eso. Entonces, por ejemplo, pasa que si tenemos, con este ejemplo del apego ansioso, por ejemplo, una persona insegura, una persona que tiende a buscar esa validación,
Cuando tú estás todo el tiempo insistiendo en, por ejemplo, casos que yo he tenido, donde la pareja todo el tiempo quiere saber dónde está la otra persona, porque su inseguridad no le permite entender que no hace falta, porque yo estoy contigo, yo te he elegido a ti, pero esa persona no lo está viendo. Entonces, ¿qué pasa? Tú dañas la relación. Tú dañas la relación pero sin darte cuenta, porque son procesos inconscientes, ¿sabes? Entonces, definitivamente tienen un impacto en este tipo de apegos. El que no es el apego seguro, los otros tres tipos de apego son negativos. Yo he escuchado mucho hablar de que la persona con un apego ansioso, como tú estabas hablando, tiende mucho a buscar a personas con apego evitativos. Es como que una combinación peligrosa que suele salir siempre mal, porque son totalmente polos opuestos y que entonces ahí se entra en se una intensifican, dinámica, ¿verdad? Claro, ahí tú entras en una dinámica en la que yo te necesito y tú, por tu lado, tú necesitas ese ejercicio de rechazar, de poner distancia, porque es lo que tú conoces. Entonces tú empiezas a replicar ese comportamiento porque la otra persona alimenta esa cualidad que tú has desarrollado. Cualidad. Imagínate si se une un inseguro con lo que estábamos hablando ahora, con un narcisista. Es una mezcla difícil. Exacto, eso es algo ideal para el narcisista, Sí. porque todo narcisista necesita una persona insegura. Insegura. Realmente. Imagínate, y es una combinación peligrosa, pero ¿cómo podemos empezar a cambiar estos patrones en nuestras vidas? Pues mira, la verdad es que haciendo conciencia, y como dije antes, eso es un ejercicio. Cuando buscamos y tenemos no la ayuda, pero el acompañamiento adecuado. Entonces, cuando uno entra en un proceso terapéutico, tú estás metido en una dinámica y tú no puedes ver lo que hay alrededor. Tú estás metido ahí. Entonces, esa segunda persona, o por ejemplo, una relación de pareja que vayamos a terapia de pareja, esa tercera persona va a ver todo el panorama. Desde afuera. Desde afuera. Y va a ser capaz de identificar puntos que tal vez tú has visto, pero que tú no lo identificas como algo no sano. Claro. ¿Sabes? Entonces, eso es lo importante de empezar un proceso de sanación con un especialista. Con eso no digo que uno independientemente no pueda identificar, pero verdaderamente uno tiene que tener un nivel de conciencia de la situación muy desarrollado. Sí, muy elevado, es muy difícil. Claro, es necesario, es como todo, o sea, cuando a uno le duele el brazo, ¿dónde uno va? Uno va donde un ortopeda. Claro. Entonces, es necesario buscar ayuda profesional para tener el acompañamiento adecuado. Sí, porque al final en base a esto es que tú construyes relaciones y te relacionas realmente así con los demás. Exactamente, el punto es sanar y empezar a cambiar patrones. Obviamente, como decía antes, los procesos no tienen un tiempo X, pero lo importante es empezar, porque entonces empiezas a cambiar patrones y empiezas a romper con esas relaciones insanas y empiezas a buscar y vamos a decir que atraer a personas que tienen otro tipo de visión, que caminan de manera diferente, que empiezan a ayudarte en tu proceso de sanación, ¿sabes? Sí, no, y creo que lo importante también de la terapia, como siempre lo hemos dicho aquí en el lobby, es que imagínate si yo, por ejemplo, bueno, no poniéndome yo como ejemplo, pero imagínate que alguien crece con un apego ansioso y tiene hijos. Y en su mente está el criar a sus hijos con ese apego ansioso. O sea, es una cadena, es un patrón que no se rompe. Entonces creo que por eso es lo importante de que si sientes que tu salud mental no está bien, por el bien de las demás generaciones, romper ese patrón. O sea, debemos tener esa verdad y adueñarnos de ella, de que hay que ir a terapia para crear mejores generaciones, las generaciones que vienen. Tenemos que hacernos responsables realmente. De lo que viene, claro. Es así sentir, por eso yo hablo mucho de normalizar las situaciones que vivimos, porque es que cuando yo como terapeuta hago sentir a mi paciente tranquilo, validado, y hablo tranquilamente de que yo también soy, por ejemplo, una paciente. Yo tengo mi terapeuta, yo tengo mi psiquiatra, yo también he pasado por procesos psiquiátricos.
¿sabes? Entonces, nadie está ajeno a estos procesos. Y mira qué bonito lo que tú dices de identificar las cosas con tiempo para yo transmitirle a mis hijos patrones sanos, Claro. ¿ok? Información sana. Aprender a poner límites, ¿ok? En el momento que tenemos que hacerlo. A veces uno dice, bueno, es muy tarde ya para yo empezar. No, nunca es tarde. No. Empezar a poner límites porque cada etapa de la vida es importante y hay que vivirla y hay que resolverla para poder pasar a una próxima de manera sana, independientemente de la edad en la que estés. Vale. Sí, Excelente. hay que, como tú dices, Mariana, hacerse responsable y que tener un hijo no es, yo siempre lo digo, no es algo que sea, lo tengo y ya, sino simplemente hay que darle una educación y una buena educación. O sea, completa, desde nutricional hasta psicológica. O sea, porque al final le transmitimos nuestros propios problemas y es bonito hacerse responsable y decir, no, yo tengo esto, yo quiero mejorar y ser mejor persona. Primero por ti y después por los demás, realmente. Es así, mira, a mí me pasó, justamente, estaba hablando justamente atendiendo un caso. Esta persona había empezado un proceso terapéutico el año pasado conmigo. Y de lo que yo vi el primer día a lo que yo vi hoy, fue una cosa, para mí, un milagro. Ay, qué chulo. No porque hubiese sido imposible, sino porque fue algo que se dio de manera muy natural. Un aprendizaje muy bonito, en el que al final esa persona terminó diciéndome, es que yo quiero que mi hija vea esta situación de manera diferente. Es que yo quiero que mi hija actúe de otra manera. Entonces yo paro aquí y he empezado a poner estos límites. Y para mí eso fue demasiado valioso. Claro. Demasiado valioso. Y una pregunta, ¿se pueden desarrollar dos patrones a la vez? ¿O Mira, coger un poquito de cada? O... Mira, por ejemplo, el desorganizado puede darse que haya mezclado el ansioso y el evitativo. Porque precisamente es desorganizado. Tienes como un poco de todo. O sea, yo fui criado en un ambiente totalmente impredecible. Yo no sé qué esperar. Ujú. Yo no sé qué es lo que me está pasando. Yo pienso cosas y puede ser que me sienta mal, como puede ser que me sienta bien. Entonces yo no estoy viendo los límites, yo no lo estoy viendo. Entonces yo ando totalmente desparramado. Entonces sí, es muy probable. Sí. Te iba a decir, bueno, que eso es un consejo a los padres para cortar y para criar a estos hijos en un apego seguro. Pero en realidad lo puedes decir, o sea, hemos tocado un tema que es primero uno, como has dicho antes, sanarse y cortar esos patrones anteriores y hacerse responsable de su propia salud psicológica. Pero no sé si tienes algún consejo más que puedas decir, pues mira, la mejor manera de tú educar a tus hijos en apego seguro es esta. Mira, ya de por sí el hecho de tener hijos, el hecho de tú pensarlo, ya implica que tú tienes que planificarte y ser responsable y ser intencional. Obviamente, eso es lo ideal. No siempre se da. Pero si quieres ser un padre responsable, entonces lo que yo digo es, fíjate, observa a tus hijos, dedícale tiempo, ¿ok? Obviamente con el mundo como vamos, tan rápido, y la necesidad de cada vez trabajar más, es un poco difícil, pero no se trata tan solamente de la cantidad, sino también de la calidad de ese tiempo que pasas, porque cuando te sientas de manera intencional, le estás poniendo todos tus sentidos a ese momento, y hay cosas que siempre se van a ver que tú permítete cuestionarlas. Mira, a mí me pasó, y perdón que me ponga como ejemplo, mi hijo menor, yo también soy educadora, de educación de nivel inicial. Y mi hijo más pequeño, yo me estaba dando cuenta que bueno, que yo para comunicarle una secuencia de tareas, que por ejemplo, cepíllate los dientes, luego ponte las medias y luego ponte los zapatos, yo tenía que mirarlo a los ojos, porque había algo. Gracias a Dios, no es nada profundo, pero efectivamente, una de mis compañeras en el centro, yo le pedí que por favor me lo evaluara.
y se vio reflejado eso que yo estaba diciendo. Entonces, uno tiene que darse el permiso de que la inquietud que tú tengas es válida. Está bien. Y si te dicen el psicólogo, mira, no pasa nada, pues mira, mejor todavía. Claro. Gracias a Sí, Dios. saliste de duda. Exactamente, pero saliste de la duda y no tienes esa tarea pendiente. Sobre todo, pendiente con tu hijo. Y que se acumulan muy rápido esas tareas pendientes y esos temas emocionales. Y abarcarlos desde chiquititos mucho mejor Sí, Sí. que ya una vez cuando ya la persona es adulta. es así. Pero, no importa la edad, No, siempre hay tiempo iniciar el proceso es lo importante. Claro. Muchas gracias, Delia, por brindarnos o iluminarnos este camino del apego emocional que seguramente muchas personas que nos están escuchando se sentirán identificadas. Gracias. Para mí un placer, de verdad que estoy muy, muy contenta de poder compartir con ustedes acerca de este tema. ¿Y dónde te podemos encontrar? Claro que sí, yo estoy en el Developmental Center, estamos en el Boulevard 1 de Noviembre en Punta Cana Village, en el edificio El Cedro. ¿Y tienes redes sociales que te Mira, podemos seguir? Profesionales no tengo, Ay, mira. no tengo, pero el centro tiene, Developmental Sí. Center. Ah, perfecto. Sí, sí. Tienes que poner ya con las redes sociales. Sí, yo creo que vamos a tener que Tienes que empezar. subir en la ola, Definitivamente. en la cresta. Claro que sí, así es. Pues nada, muchísimas gracias por venir. Ha A sido un ustedes. placer. Y A nada, vosotras gracias una vez más por estar ahí. Espero que le haya encantado este episodio, que se ha hecho con mucho amor y cariño. Si le ha gustado, compártanlo, que puede ser útil para muchísima gente. Y nada, dale like, suscríbete, campanita. Síguenos en redes sociales. Hablemos en el lobby. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Besito, las bien. queremos. La energía está en todo lo que hacemos. Nos impulsa, nos conecta y nos permite avanzar. Detrás de cada historia de progreso, hay una energía que lo hace posible. Descubre cómo la energía confiable transforma vidas y hace crecer los negocios en toda nuestra comunidad. Entra a cepem.com.do. Cepem. Energía que cambia vidas.